Hola a todo el mundo, mi nombre es Carlos Zurita, soy profesor de Educación Física de la Escuela Virolai de Barcelona y miembro del EFTIM, al cual habéis invitado a estas propuestas didácticas de Educación Física en tiempos de pandemia. La propuesta que os presentaré se trata de una unidad didáctica que hemos elaborado entre todo el equipo y que llevamos a cabo Meritxell Monguillot y yo. Esta unidad didáctica se llama DuoFit. Y se llama DuoFit por dos motivos. En primer lugar, porque hace referencia a toda la parte un poquito de fitness, a todas las actividades de condición física y de salud. Y se llama Duo por varios motivos. En primer lugar, porque fue una propuesta intercentros que realizamos entre dos centros educativos, pero que a día de hoy, en la situación de pandemia, sería perfectamente compatible para llevarla a cabo, por ejemplo, entre dos grupos clase de un mismo centro educativo, de acuerdo, que estuvieran, pues evidentemente, con los grupos burbujas, sin contacto e interacción entre ellos. Por otro lado, porque se refiere a dos capacidades físicas, sobre todo la fuerza y la resistencia. Se llama dúo también porque el alumnado tenía que llevar a cabo su trabajo en parejas dentro del propio centro y generar grupos de 4 entre la pareja de un centro educativo y la pareja del otro centro educativo. De ahí que ese nombre de DuoFit sea el que llamamos a la unidad didáctica. Pasamos a explicaros un poquito en qué consistía dicha unidad didáctica y hacer un poquito más de incidencia en la parte final de esta presentación sobre los aspectos que hacen referencia a la evaluación de dicha unidad. Esta unidad didáctica básicamente se basaba en un ABR, en un aprendizaje basado en reto y en un doble reto, ¿de acuerdo?, realizado en equipos cooperativos mixtos y se contextualizaba en el curso educativo de tercero de ESO. Habían dos retos. Por un lado, el reto de resistencia, que era el reto RUN, como veis aquí, que se proponía llegar corriendo hasta, aquí veis 3 puntos suspensivos, hasta un punto que el propio alumnado decidía a una frecuencia cardíaca saludable en equipos cooperativos de 4 personas, 2 de un centro y 2 de otro. Y un reto de core, donde tenían que diseñar vídeos tutoriales sobre cómo tonificar los músculos del core en estos mismos equipos cooperativos. Las características de este proyecto, como os he explicado, es que era una colaboración intercentros, tanto a nivel de alumnado como a nivel de profesorado. Para compartir la información de este proyecto, había un Google Sites que podían consultar todos los alumnos y había un vídeo de presentación que a continuación os mostraré. Se hacía mediante equipos cooperativos mixtos. Había una pareja de la Escuela Virolai de Barcelona que coincidía con otra pareja de la Escuela Viladomat. Y finalmente, había también que elaborar tutoriales de core, ¿vale?, en la parte final del proyecto y llevar a cabo entrenamientos de RUN basados en los sistemas de entrenamiento de la resistencia. Para la evaluación había una credencial de aprendizaje que veremos después, virtual y presencial. El alumnado tenía autonomía en el diseño de las sesiones. La evaluación se realizaba de forma compartida la calificación era dialogada y finalmente utilizamos a nivel tecnológico el Hangout o el Google Meet para hacer la interacción entre el alumnado y los dos centros y se utilizaba el programa MyMaps para hacer el seguimiento del reto de RUN. ¿El proyecto cómo empezaba? Pues mirad, el proyecto empezaba con un vídeo, para motivar al alumnado, que es el que veréis aquí a continuación. Era un vídeo en el que se intentaba, fundamentalmente, animar al alumnado. Como veis, lo que se hacía era compartir con ellos las principales actividades que se iban a llevar a cabo, ¿de acuerdo?, dentro de esta unidad. Sí, y se presentaban ya los principales elementos de la unidad, tanto a nivel de fuerza como de resistencia. Seguimos.
Lo primero, la justificación curricular. Este proyecto nace, evidentemente, del currículum, ¿vale? Nuestro equipo siempre se basa primero en los criterios de evaluación curriculares fijados por el Departamento de Educación y, en este caso, quisimos trabajar fundamentalmente los objetivos, como veis, el 3, que habla de la autorregulación del nivel de condición física para mejorar la salud, el 4, ¿vale? Reconociendo la intensidad de trabajo y, finalmente, el 7, de tomar conciencia de la condición física individual. A nivel de contenidos, pues ya podéis ver que el tema de condición física y salud era el gran bloque en el cual íbamos a desarrollar esta unidad, a pesar de que también entraban temas de ergonomía a nivel postural, sobre todo en la parte de desarrollo del core. Y a nivel de contenidos, pues evidentemente las pruebas de evaluación de condición física, todo lo que hacía referencia a los planes de trabajo y también a sistemas de entrenamiento de la resistencia. Mirad, los 5 objetivos de la unidad, ¿cuáles eran? Pues ahí los veis. Lo que os decía, tendrían que diseñar ejercicios en forma de videotutorial para trabajar los músculos del core, identificando el nivel de fuerza-resistencia de cada alumno. Por el reto del RUN, tenían que elaborar sesiones de entrenamiento aplicando los sistemas y métodos de entrenamiento de la resistencia y seleccionar en el grupo de 4 un objetivo que tenían que conseguir de llegar, ¿vale? A través de la estrategia del marcador colectivo. Entre el grupo de 4 se tenían que fijar un objetivo, como veréis a continuación. Toda la parte de valores, el esfuerzo y el respeto en el logro de las tareas a nivel de alumnado todos juntos, pues evidentemente la parte de esfuerzo y de valores entraba en el cuarto objetivo y finalmente el 5 entraba dentro de la parte de las competencias transversales en la utilización de las diferentes herramientas TIC y de la competencia digital para el alumnado. Mirad, en cuanto a temporalidad de la unidad, fueron unas 10 sesiones para las cuales dedicamos 2 sesiones a las actividades iniciales, que ahora explicaremos en qué consistieron, 4 actividades, 4 sesiones para las actividades de desarrollo y, finalmente, 4 actividades para las actividades de síntesis. Vamos a analizar cada una de ellas en qué consistía. Mirad, en las actividades iniciales, lo primero que hacían era hacer una evaluación inicial teórica, un poquito, como os decía, había una credencial de aprendizaje que fueron rellenando durante toda la unidad, ¿vale? Y hacíamos la valoración inicial de qué conocían del core y qué conocimientos tenían de métodos de entrenamiento de la resistencia. En la parte de core se trabajó en las actividades iniciales el concepto de lo que era el core en el organismo y qué músculos principalmente lo desarrollaban y se hacía una evaluación inicial de su nivel de core. Por la parte de RUN también se hizo una valoración inicial, ¿vale? Catalogando en 3 niveles en función del tiempo que eran capaces de autorregular su nivel de carrera. También se hicieron las parejas de trabajo dentro del propio centro educativo y, posteriormente, en estas actividades iniciales, también se estableció, mediante una videoconferencia, las parejas de trabajo de la Escuela Virolai juntamente con las de la Escuela Viladomat. Para identificar el nivel de core, mirad, se utilizaron unas plantillas como estas, donde presentábamos para cada grupo muscular 3 niveles de ejercicios, ¿vale? De dificultad creciente, y ellos tenían que apuntar, básicamente, ir probando cada uno, empezando desde el nivel 1, cuál era su nivel de fuerza y qué ejercicio eran capaces de realizar, sobre todo, insistiendo en la parte de la corrección postural. En los 4 músculos que trabajamos del core, la primera sesión tenían que ver en qué nivel estaban. Y, finalmente, realizar una pequeña valoración sobre si este ejercicio les había ayudado a identificar los músculos que formaban el core y qué es lo que más les había costado y qué es lo que más les había gustado. ¿De acuerdo? Siempre la parte de reflexión veréis que es una constante en nuestro equipo y pensamos que es fundamental para conseguir aprendizajes más significativos. Aquí podemos observar, cuando llevamos a cabo la sesión, pues las parejas de trabajo, como os decíamos, con su planilla, ¿vale? Viendo ahí cómo iban trabajando, iban valorando y la pareja hacía de observador, haciendo la coevaluación para hacer las correcciones posturales que se pensaban que se creían necesarias en función de la información que les habíamos facilitado. Para los niveles de RUN, evidentemente, tuvimos que enseñar también a controlar la frecuencia cardíaca y a regular el nivel de intensidad para que lo hiciera una frecuencia cardíaca saludable. Y a partir de aquí valoramos 3 niveles a los cuales ellos eran capaces de autorregular y de mantener su esfuerzo el primer día de la sesión. Y la tercera actividad que llevamos a cabo fue, una vez establecidos estos niveles y las parejas hechas dentro de cada centro educativo, mediante una videoconferencia, como podéis comprobar aquí, los emparejamos con otra pareja del otro centro educativo.
A día de hoy, vuelvo a decir, en tiempos de pandemia podrías hacer lo mismo con los grupos burbuja. Una pareja de un centro de una de las clases, de, por ejemplo, el tercero de ESO A, podría hacer pareja con los del tercero de ESO B en un momento dado. A partir de aquí, elaboramos, como veis aquí, un pequeño guión, ¿de acuerdo? Para que ellos pudieran seguir el guión de la presentación, de qué es lo que tenían que hablar y qué es lo que tenían que comentar en esta videoconferencia. Y fundamentalmente lo que tenían que hacer era, en una primera parte, establecer qué disposición, qué voluntad tenían de correr, a qué ritmo habían corrido en el test inicial y decidir un objetivo que querían conseguir entre los 4. ¿Cuántos kilómetros querían correr durante esta unidad, tanto en el colegio como fuera del centro educativo, en esta unidad? ¿Vale? A partir de aquí, pues miraron a través de Google Maps, ¿de acuerdo? Pues pudieron calcular itinerarios, rutas y tenían que definir una ruta donde querían llegar, el reto que querían conseguir al final de la unidad. Una vez definido el reto, el tema era ponerse en marcha. ¿Qué hicimos en las actividades de desarrollo? A mitad más o menos de unidad, pasaron el segundo nivel de la credencial que comentaremos al final de esta presentación. A nivel de core, trabajaron en base a rutinas. Les dimos 3 posibles rutinas de trabajo y tuvieron que ejecutar los ejercicios para mejorar su fuerza, teniendo sobre todo en cuenta la parte de corrección postural. Ellos podían escoger qué actividades realizaban para cada grupo muscular, el nivel del volumen y la intensidad de trabajo. Por lo tanto, se personalizaba el aprendizaje. Y finalmente tenían que empezar a hablar ya con el grupo del otro centro educativo qué 2 grupos musculares trabajarían ellos en el tutorial. En la parte de RAN se empezaron a practicar 4 sistemas de entrenamiento de la resistencia, de momento pautados por el profesor. Pues llegaba el profesor y decía: hoy trabajaremos con el continuo armónico y presentábamos las características, hoy presentaremos los continuos variables, hoy presentaremos los interválicos, ¿de acuerdo? Entonces el alumnado en estas primeras sesiones practicaba y experimentaba sensaciones en su organismo de cada uno de los sistemas de entrenamiento. Ellos podían definir un poquito el volumen, la intensidad en el cual trabajaban, así como las actividades un poquito del circuito que querían hacer para los trabajos interválicos. Se intentó que en este tipo de trabajo de resistencia siempre estuvieran monitorizados mediante app. Aprovechamos la situación para enseñarles pues aplicaciones como Strava, como Endomondo, ¿vale? Para que siguieran su recorrido y tuvieran claro, por ejemplo, la distancia que habían recorrido y a qué velocidades habían ido. Y de esta manera, en estas primeras sesiones, ya fueron acumulando kilómetros para el reto que cada equipo de 4 personalizados se había planteado. Estos kilómetros se podían sumar tanto en la clase de educación física, a la hora de hacer clase en entorno formal en el colegio, y si nos presentaban evidencias mediante una app, de acuerdo, también podían sumar kilómetros para su reto fuera del centro educativo, en su tiempo libre, ¿vale? Podían salir a correr y se nos demostraban mediante la aplicación que ellos tal día habían salido a correr y habían sumado tantos kilómetros, pues también podían sumar kilómetros para el reto de run que se habían planteado. Para que veáis algunos ejemplos, este es un ejemplo de rutina de core, ¿de acuerdo? Les dábamos los músculos, una propuesta de ejercicios y los tiempos de trabajo, series, repeticiones con los cuales podían trabajar. A pesar de esto, las rutinas, habían diferentes rutinas y ellos podían escoger el tipo de rutina que querían llevar a cabo en función de su nivel de condición física y también su interés o el agrado de unos ejercicios u otros. Siempre insistiendo, repito, el tema de la corrección postural. Unas imágenes para que veáis la parte de RAN. Ellos practicaron los sistemas de entrenamiento de la resistencia y aquí vemos pues a estas 2 chicas cómo nos enseñan, ¿vale?, las aplicaciones de running, donde monitorizaban el trabajo que iban haciendo en cada una de las sesiones. Una vez habían practicado ya las rutinas y habían ya desarrollado un poquito el trabajo de resistencia, habíamos presentado ya los métodos de entrenamiento de la resistencia, ellos pasaron a diseñar sus propias sesiones. Como veis, tenían unas planillas donde ellos podían escoger los ejercicios, 8 ejercicios para desarrollar la musculatura del core, ¿de acuerdo?, el número de series y el tiempo y repeticiones que iban a hacer, y después en la parte del reto de RAN, qué método de entrenamiento de la resistencia escogían, cuál era el tiempo de trabajo que tenían y el tiempo de recuperación en caso de coger un sistema interválico. ¿Vale? Por lo tanto, el alumnado pasaba ellos mismos a definir su plan de trabajo.
Finalmente, las actividades de síntesis. Mirad, tenían que llenar la última parte de la credencial de aprendizaje, que luego comentaremos. En el core tenían que seleccionar las imágenes para elaborar el tutorial, así como editar el tutorial a nivel de programas de edición de vídeo, y en la parte de Run tenían ya que seleccionar con qué sistemas de entrenamiento, como hemos explicado, querían trabajar, ajustar el kilometraje para conseguir todo el reto colectivo que querían conseguir, tanto como si les faltaba un poquito, veían que no llegaban a conseguirlo, pues los animábamos a que en su tiempo libre sumaran kilómetros por su cuenta, o que dentro del propio centro educativo, como el tiempo de carrera era opcional y podían escoger entre ellos, pues que aumentaran un poquito el volumen de trabajo para poder sumar más kilómetros. Y evidentemente seguimos monitorizando todo el trabajo de resistencia mediante el teléfono móvil. Aquí, por ejemplo, podemos ver alumnado que utilizó diferentes programas de edición de vídeo, ¿de acuerdo?, para elaborar el tutorial de Core, o, por ejemplo, aquí vemos una primera imagen que tomaban sobre posiciones correctas o incorrectas. Y os enseñaremos dos ejemplos de tutoriales para que os hagáis una idea de los productos finales que hizo el alumnado. El primer exercici per treballar el gluti és el pont. Lo bo és que podem practicar-lo alternant les cames. És important mantenir l'esquena recta, ja que si no ho fem així, estarem malmetent la nostra salut. Una alternativa al pont és aquest exercici. O la planxa alternant les cames també seria una bona opció. Però l'exercici estrella és, sens dubte, els squats. Per fer-los, haurem de procurar que els genolls no passin de la punta del peu. Si ens costa mantenir l'equilibri, sempre podem buscar un suport per ficar sota del taló, i així no perdrem mai més l'equilibri cap enrere. O uno un poco más a nivel ya festivalero. Bon dia! Avui us presentem un repte. Podeu adivinar quin és l'exercici correcte i quin és l'incorrecte? Tot això amb la mà de Gemma Mur i Marina Corredor! Pues bien, ya veis que insistíamos sobre todo en el tema de la corrección postural en los tutoriales. Vamos a hablar un poquito de la evaluación de esta unidad. Mirad, aquí veis los diferentes indicadores de evaluación que tienen su relación directa con los objetivos que hemos presentado en la parte inicial de esta exposición. Este tipo de cuadro se compartía con el alumnado a principio de la unidad, ¿vale? Ya les decíamos el tipo de evaluación que se llevaría a cabo. Por ejemplo, este primer indicador de evaluación se realizaba mediante una coevaluación, ¿de acuerdo? La realización de la credencial del aprendizaje virtual se hacía mediante una autoevaluación. La evidencia de la participación también, evidentemente, era una autoevaluación donde el alumnado nos mostraba las evidencias. Y, finalmente, la valoración de las herramientas TIC para la consecución del logro y el grado de esfuerzo que había mostrado el alumnado, como veis, lo hacía el profesorado. A partir de aquí, cada uno de los indicadores de evaluación se repartía fundamentalmente en 3 niveles, en función en formato un poquito de rúbrica, en función del grado de cumplimiento de estos indicadores. Pues me invento, O sea, por ejemplo, el primer indicador de evaluación de elaborar los 2 vídeos tutoriales, a nivel experto, si habían 2 ejercicios de cada uno de los grupos musculares, había un tercer ejemplo de cómo no debía realizarse posturalmente y se quedaba claramente explicitado y había un trabajo de edición de vídeo pues bastante importante, se consideraba que era experto. A medida que pues solo había, por ejemplo, un ejercicio, no había un trabajo de edición de vídeo pues muy intenso, consideraríamos a aquel alumno pues que era novel, que era iniciado en este criterio de evaluación, ¿vale? Lo importante de este cuadro es que se compartió con el alumnado y posteriormente nos permitió
evaluar, como veis aquí, una calificación dialogada. Al acabar la unidad y durante la unidad fuimos cogiendo cada alumno su cuadro, ¿vale? Y entablamos conversaciones con ellos para ver cada uno de los niveles de los criterios de evaluación, qué nivel pensaban ellos que habían conseguido en cada uno de este criterio de evaluación. Y era muy bueno porque de esta manera podías comprobar qué alumno se hacía una autoevaluación ajustada y coincidían los parámetros y qué alumno a veces esta autoevaluación no era tan ajustada a lo que había sido la realidad o al revés. Hay veces que el profesorado no había sido consciente de cosas que había realizado el alumno y él te mostraba evidencias y te explicaba, oye, no, pues tal día hice esto o pasó tal cosa, yo fui el encargado de dentro del grupo, yo me encargué de más estas tareas de edición, o me encargué de... Y de esta manera el alumnado podía justificar la calificación que él mismo se ponía. Y de esta manera, al salir de esta conversación, cada alumno, la nota ya no era una sorpresa, sino que sabía exactamente qué calificación había obtenido dentro de esta unidad. Para la evaluación también fue importante lo que hemos comentado de la credencial de aprendizaje. Mirad, la credencial de aprendizaje fue una herramienta que fuimos desarrollando durante todo el proceso, ¿vale? Aquí veis la valoración inicial que hacían ellos al principio para explicarnos qué sabían del core y qué sabían de sistemas de entrenamiento de la resistencia y nos explicaban dónde querían llegar aproximadamente. A mitad de proceso, como veis aquí, hacía una segunda valoración donde nos informaban sobre qué estaban aprendiendo, qué es lo que más les estaba costando de aprender y finalmente si estaban ayudando a su pareja a conseguir los retos y cómo estaba funcionando. Esta valoración la podían hacer tanto por escrito, en formato papel, o si querían, como veis aquí, en un ejemplo, en formato digital mediante un cuestionario de Google que nos podían llenar. Algunas de las informaciones, mirad que nos dio las credenciales. Pues aquí, por ejemplo, gente que nos explicó que querían llegar a Andorra, que querían hacer entre los 4 unos 230 kilómetros, gente que nos decía que estaba haciendo correctamente ejercicios de core. Algunos alumnos nos comentaban que les costaba encontrar las velocidades e intensidades cuando salían a correr, ¿vale? Sobre todo las frecuencias cardíacas saludables, porque o salían o muy lentos o al revés, la gente que les gustaba la actividad física salían muy, muy rápidos y al revés, les costaba regular encontrar este punto saludable. Alejandro comentaba que, Jean comentaba que animaba, esta de abajo a la izquierda, si veis, que animaba a Alejandro a que llegara diariamente a su media, aunque a veces él se mostraba apático en función del día que tenía, pues había días que iba mejor y días que iba peor. Esto ya lo veréis, sale también en la valoración, que les hubiera gustado tener un contacto más cercano y más constante con la otra escuela. Y hay gente que valoraba el hecho de tener autonomía para haber ido a correr en espacios naturales y haber tenido autonomía en la toma de decisión de muchas de las actividades de esta unidad. Valoraciones del proyecto. Mira, desde el profesorado, desde el F-Team, valoramos que la mayoría de objetivos de aprendizaje se habían conseguido mayoritariamente. 2, que la autonomía y el uso de las TAC aumentaban la motivación. Vimos que actividades a veces de carrera que cuesta más que las lleven a cabo, pues en este caso no costó mucho, sino que el alumnado, el hecho de tener autonomía y de que ellos pudieran escoger favorecía mucho la motivación en esta práctica. Después, que el alumnado de forma autónoma, aparte de nuestros canales de comunicación que fomentamos desde el profesorado, habían establecido otros canales de comunicación virtuales, ya fuera a través de WhatsApp, ya fuera a través de Instagram, ya fuera a través de otras redes sociales, se habían ido interaccionando a través de ellos. Vimos que el trabajo en equipo lo valoraron también positivamente como estrategia de aprendizaje y motivación. Y finalmente que este tipo de diseños de marcadores colectivos, intercentros y trabajo en equipo habían fomentado la práctica de actividad física saludable en su tiempo libre, ¿vale? Pero aparte de la valoración del profesorado, también quisimos que el alumnado nos hiciera una valoración. Igual fue. Pues evidentemente nos pidieron hacer un encuentro intercentros. Esto a día de hoy con la pandemia, pues evidentemente sería difícil, pero sí que nos pidieron hacer hangouts y videoconferencias a mitad del proceso para garantizar la coordinación de grupos. Hubo grupos que se coordinaron muy bien y otros donde falló un poquito esa coordinación. Nos pidieron mejorar la conectividad en los espacios de práctica, dado que en espacios de patio y en espacios del parque donde íbamos a correr a veces la conectividad nos fallaba. Y el tema de la coordinación y la autonomía en el funcionamiento del MyMaps a veces falló un poquito. Les hicimos un tutorial para que vieran cómo se tenía que hacer, pero así todo a algún grupo le costó un poquito la comprensión de ir siguiendo su ruta en el MyMaps y ir rellenando de color el tramo que iban haciendo. ¿Qué valoraron? Valoraron la motivación del reto intercentros, el marcador colectivo, valoraron que fuera personalizado y que cada uno pudiera ponerse objetivos en función de los retos de cada grupo.
Valoraron positivamente el hecho de hacer videotutoriales y el aprendizaje a nivel de nuevas tecnologías de los tutoriales de Core. También valoraron la presentación de Hangout, el intercambio inicial, la verdad es que fue muy divertido entre ellos. La autonomía y la libertad que gozaron durante el proyecto, así como el uso de la credencial para reflexionar sobre su propio aprendizaje. Si queréis más información de este y otros proyectos también que realizamos en el equipo, os recomendaría que, si queréis, hay un libro llamado Educación Física Saludable sobre recursos prácticos, ¿vale?, de la editorial INDE, donde podréis encontrar, aparte de la explicación de este proyecto, también otros proyectos como gamificaciones basadas, por ejemplo, en temas de Star Wars, o gamificaciones sobre cómo trabajar los valores educativos de forma intencionada o el deporte discapacitado, ¿vale? Por lo tanto, todos aquellos que queráis podéis obtener más información aquí. Por esto, muchas gracias por pensar en nosotros, por vuestra colaboración, vuestra atención, y esperamos que os haya sido útil este vídeo. Si queréis algún tipo de aclaración, pues evidentemente os dejo aquí mi contacto en Twitter para todo aquello que necesitéis. Muchas gracias y nos vemos. Adiós.